Vamos a continuar hablando del color. En este caso nos vamos a concentrar en el uso del color para los impresos. En los impresos hay que tener cuidado de, número 1, entender que cuando abrimos el documento debe ser CMYK. Eso lo vimos en lecciones anteriores cuando le decíamos archivo nuevo y le decíamos acá CMYK. Recordemos que RGB es cuando vamos a trabajar en pantalla. Entonces, consejo número 1, el documento debe ser CMYK. Número 2, supongamos que vamos a trabajar tintas especiales. Las tintas especiales pueden ser, por ejemplo, tintas fluorescentes, o pueden ser tintas doradas o plateadas o metalizadas de algún tipo, que son tintas especiales. Y también podrían ser lo que se llama el barniz o laca UV, tanto laca UV parcial como laca UV general. Pero casi siempre la laca UV general o el plastificado se manejan distinto a las lacas parciales. En este caso, todos estos tipos de manejo, como las tintas especiales, fluorescentes o lacas, se cuentan como tintas especiales desde el punto de vista que son tintas que no se pueden armar ni se pueden emular sencillamente trabajando CMYK, porque ahí necesitamos una tinta adicional, una tinta aparte, que es lo que se llama spot color, tinta directa o sencillamente tinta plana, como lo llama Illustrator. Todo eso es más o menos el mismo manejo. De hecho, lo que necesitamos es configurar la salida de un color para que ya en la producción en offset rotativa o el sistema de impresión que reciba una tinta especial, pues se puede hacer sin problema. Para empezar, abramos previsualización de separaciones, este panel que encontramos por el menú Ventana. En el panel previsualización de separaciones vamos a revisar las tintas que están emulándose de nuestro diseño. Si yo, por ejemplo, hiciera acá un cuadradito de color cian, quiere decir que acá saldría la información de cian. O si yo, por ejemplo, hago un cuadro de color amarillo o magenta, entonces él me va a estar registrando esos colores. Si los colores son combinados, porque es por ejemplo un naranja o un morado, pues podríamos ver que por defecto, aunque esto puede cambiar, pero por defecto los colores que se emulan son CMYK, o sea, cian, magenta, amarillo y negro. Si yo activo previsualizar las separaciones, acá donde dice previsualizar sobre impresión, podemos ver que si yo desactivo esto, nos vamos a dar cuenta que se oculta toda la información cian o se oculta toda la información magenta o la que yo quiera. Si en este caso quiero ocultar toda la información de negro, pues la ocultaría. De esta manera yo puedo previsualizar cómo van a salir las tintas. De hecho, pues acá estoy evidenciando que esto es lo que se llama una cuatricromía. En algunos lugares lo llaman policromía, pero pienso que el término más correcto en este caso sería cuatricromía, ya que estamos hablando de 4 tintas, que son las 4 tintas esenciales de la mayoría de sistemas de impresión. Pero lo que estamos hablando acá es, bueno, ok, ¿y qué pasa si necesitamos una tinta adicional? En la clase anterior vimos cómo podíamos crear una tinta o un color a partir de una paleta que se llama muestras. Vamos a abrir muestras. Recuerden que buscan por orden alfabético muestras. Vamos a colocarla acá justo al lado de previsualizar separaciones para que nos quede más cómodo. Recordemos que este botoncito es el que nos crea una muestra. Para hacerlo ordenadamente, yo crearía primero una carpeta, le colocaría un nombre, le decimos aquí OK y acto seguido comenzaríamos a trabajar el color. Como yo tenía seleccionado el color morado, pues él me recogió ese color morado. Si no lo queremos, pues sencillamente lo podemos borrar o sencillamente lo podemos mover a otro lugar. Yo lo que quiero es comenzar acá a trabajar mis tintas. Supongamos que quisiéramos una laca UV parcial o que quisiéramos un dorado, entonces vamos a ver cómo sería eso. Si yo quiero hacer una laca UV parcial, como era el ejemplo que yo les estaba mostrando acá, esto es un barniz transparente, o sea que realmente no importa el color que tú le pongas, cuando salga hay que indicarle al impresor o a la empresa pues que va a hacer este trabajo
que el canal que se llama por ejemplo laca UV, o para hablarlo en términos de Illustrator, no canal sino tinta, ¿no? Porque en el caso de Photoshop hablamos de canales, en el caso de Illustrator hablamos de tintas, pues que la tinta se llama UV, y de esa manera podríamos dar por entendido que esa laca va a ser, o mejor dicho, esa tinta va a ser la laca. Empecemos por la laca. Entonces voy a colocarme aquí, le decimos nuevo y le ponemos así, laca V, ¿cierto? Dando por hecho que lo que va a salir acá va a ser la laca, es decir, la indicación que nosotros vamos a dar. Muchas veces se opta por crear una capa adicional con los elementos que tenga solo esa tinta. Depende del manejo. Si por ejemplo la laca va sobre negro o sobre papel, sería solamente la laca. Pero si la laca va sobre un color, entonces sí valdría la pena hacer una capa adicional para en una capa hacer por ejemplo este elemento rojo y en otra capa lo que es laca. Pero si solo fuera laca, pues solo colocaríamos un elemento. Entonces dependiendo del manejo, pero lo cierto es que tenemos que crear primero el color. Entonces número 1 le ponemos el nombre, y número 2, y aquí está la clave prácticamente de todo, es cambiar cuatricromía por tinta plana. Esto es súper importante para poder hacer lo que queremos. Yo he visto que hay gente que para aplicarle una tinta plana lo que hace es colocarle un color de un libro de color como Pantone, Focaltone, etc. Pero eso no es necesario. Solamente le pones tinta plana y acá ya no importa que diga CMYK, porque realmente este color que va a aparecer acá va a ser un color de previsualización, pero no va a ser el color de salida final. Entonces le puedes colocar de hecho cualquier color. Listo, yo voy a colocarle este color como parco. Vamos a decir OK. Entonces, ¿qué pasa? Número 1, aquí podemos ver, vamos a acercarnos un poco, cómo este cuadrito de la muestra tiene un punto. Ese punto indica que es una tinta directa o tinta plana, ¿sí? O sea que no hace parte de las separaciones, sino que es una separación adicional. No hace parte de un color armado con CMYK, sino que es una separación adicional. Y recordemos, como vimos en la lección anterior, que esta pequeña pestañita a forma de triángulo significa que la tinta es global, lo cual expliqué en la lección anterior. Entonces aquí aparece que es global y aparece tinta plana. De hecho, automáticamente las tintas planas vienen como globales. Listo, o sea que si nosotros nos colocamos en separaciones, vamos a darnos cuenta que aquí aparecen las 4 tintas. Pero ¿qué pasa si selecciono por ejemplo este elemento y le colocamos este color? Vamos a devolvernos a previsualizar separaciones. Pues que ahora aparece una tinta adicional. Ese es el secreto. O sea que si yo oculto esto, fíjense que no se ve ningún color, porque de hecho solo tiene esa tinta directa. Y yo le diría al prensista, mira, el color o la tinta que se llama laca UV es la que vas a sacar en separación para aplicar la laca. Ya ahí, según el manejo que quieras, donde quieras poner esa laca, solamente es hacer clic en ese color. Pero queremos que este, por ejemplo, sea dorado. Entonces volvemos a repetir el procedimiento, vamos a muestras, vamos a colocarnos acá. De hecho, al hacer clic en nuevo, vamos a crear desde el mismo laca UV, que en este caso lo voy a poner dorado. Y así no podrías hacer, por ejemplo, si fuera fluorescente, naranja fluorescente, color plateado o el color que sea. Esto es una mera descripción y esto es una mera visualización que no es como tal el color que se va a aplicar. Pero pues para darle un poquito de sentido al dorado, podríamos colocarle como un café. Vamos a buscar un café que sea más o menos así. Le ponemos dorado y le decimos OK. Así que voy a seleccionar este brochazo y le vamos a poner dorado. Ya creo que podemos borrar estos cuadritos. Borremos esto y vamos a mirar qué pasa si nos vamos a previsualizar separaciones. Nos damos cuenta que aparece dorado. O sea que si ocultamos dorado y ocultamos laca, pues lo que va a quedar es negro.
Tengamos en cuenta que normalmente no se imprime el logo, sino que van otros elementos como fotografías, algunos elementos gráficos, vectores, líneas que quizás vengan de otros colores. Entonces pues eso ya será impreso con el CMYK convencional. Pero las dos tintas especiales ya se van a tener en cuenta para la salida, y de esta manera te puedes asegurar que estas dos tintas serán tintas especiales que se van a imprimir en el sistema de impresión en el cual tú estés seguro que se puede imprimir de esta manera. No lo vas a hacer en impresión digital, pues una impresora de escritorio o la mayoría de plotters o sistemas digitales no admiten tintas especiales, a menos que averigües algún tipo de impresora especial, no sé, alguna impresora moderna que acepte tintas especiales, pero lo normal es que no las aceptan. Y lo normal es que este tipo de acabados se hacen en offset o rotativa. Recordemos que la rotativa es el sistema de impresión con el que hacen las revistas, y por eso tú ves revistas con plateado, con dorado y este tipo de acabados, ¿no?, fluorescente, que son comunes. Y pues no dejar de lado que al colocar tintas especiales se va a incrementar el costo de la impresión, pues la impresión la cobran por cada tiraje, ¿no? El tiraje normalmente se cobra por cada 1000 unidades, ¿no? Y cuando es una tinta aparte, pues significa una plancha aparte, entonces vale más, ¿no? Es decir, tinta adicional, plancha adicional, pues es más caro. Entonces hay que tener en cuenta el tema de los costos, y que no sea solamente un mero gusto, sino que hay que consultarlo con el cliente si está de acuerdo con que se le incremente el costo de su impreso.